Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a continuar con este libro que venimos trabajando en videos anteriores. Más que nada nos vamos a centrar hoy en el tema de la regulación emocional. Si te interesa, quédate y empezamos. Regulación emocional. A pesar de que parece que las emociones suceden de forma automática, disponemos de cierto grado de control sobre nuestra experiencia emocional. Podemos evitar las situaciones, personas o desencadenantes que suscitan respuestas emocionales. Podemos negarnos a permitir que una emoción nos altere, o podemos cambiar de opinión acerca de la situación que ha suscitado la emoción. Otros aspectos importantes que determinan nuestra experiencia emocional son las expectativas y el contexto en que aparece la emoción. La experiencia de una emoción puede ser privada. En ocasiones buscamos contacto humano para sentirnos mejor o para intensificar nuestra experiencia emocional. Por lo tanto, la regulación emocional incluye procesos intra e interpersonales. En este video vamos a hablar de múltiples maneras en que podemos controlar y regular las emociones, tanto las estrategias de regulación emocional intrapersonales, o sea, estrategias relativamente independientes de ese contexto social, como algunas interpersonales que tienen que ver más con estrategias que implican a terceros. Definir la regulación emocional. En comparación con otros animales, los seres humanos tienen una gran capacidad para regular sus emociones con el objetivo de ajustar la conducta a las demandas situacionales. Esta habilidad parece ser evolutivamente adaptativa y se relaciona con los procesos de evaluación cognitiva que distinguen a los seres humanos de los no humanos. Thompson define a la regulación emocional de la siguiente manera. La regulación emocional consiste en los procesos extrínsecos e intrínsecos responsables de controlar, evaluar y modificar las reacciones emocionales, sobre todo en lo que concierne a las características de intensidad y tiempo para conseguir objetivos personales. Cierro paréntesis. Esta definición entiende que la regulación emocional no es un concepto unitario, sino un constructo amplio que incluye varios procesos relacionados vagamente. Más específicamente, sugiere que la regulación emocional puede consistir en mantener, intensificar o inhibir emociones, que la regulación emocional influye sobre varios aspectos de la experiencia emocional, como la valencia, la intensidad y la temporalidad, que las emociones no solo pueden modificarse mediante estrategias de autorregulación, sino que también pueden ser reguladas por otros, que la regulación emocional tiene una función, o sea, las emociones se regulan por un motivo y están orientadas hacia un objetivo. A partir de esta conceptualización que hacemos, Gross definió la regulación emocional como el proceso por el cual las personas influyen sobre qué emociones tienen y cuándo las tienen, y también sobre cómo las experimentan y cómo se expresan esas emociones. Hablemos un poquito más de la regulación emocional y el afrontamiento. La literatura reciente sobre la regulación emocional tiene mucho que ver con la literatura sobre el afrontamiento, que es anterior. El afrontamiento se define como el esfuerzo cognitivo y conductual para gestionar estresores. Hay dos tipos básicos de estrategias de afrontamiento: las que se centran en el problema, orientadas a modificar la situación estresante, y los que se centran en la emoción, orientadas a regular la respuesta ante el estresor. Ambos tipos de estrategia pueden aplicarse por separado o incluso simultáneamente. Resulta difícil definir el estrés. Las primeras definiciones lo presentaban o bien como un estímulo o como agente que plantea demandas al organismo, o bien como una respuesta del organismo ante estímulos concretos. Otros teóricos distinguieron entre estresor y las reacciones de estrés, donde el estresor es el acontecimiento externo y el estímulo desencadenante, y la reacción de estrés es la respuesta a dicho estímulo. Una estrategia útil de reducción de estrés consiste en aplicar técnicas de relajación como la relajación muscular progresiva. Usar esta técnica con regularidad suele beneficiar a los clientes que experimentan niveles elevados de estrés. El ejercicio físico regular es igualmente efectivo a la hora de reducir el estrés. Lazarus propuso un modelo integrativo del estrés, al que definió como una transacción dinámica entre la persona y el ambiente, que la persona juzga que desborda o supera sus recursos y pone en peligro su bienestar. Este modelo transaccional cognitivo-mediacional destaca la evaluación cognitiva como un elemento clave en el estrés y propone que los acontecimientos estresantes se consideren exigentes tras una evaluación cognitiva emocional. Por lo tanto, ninguna situación concreta es estresante por sí misma.
Lo que la vuelve estresante es la evaluación subjetiva, que es difícil o exigente de algún modo. Otros factores que favorecen el estrés son las creencias acerca de la propia capacidad para acceder a estrategias de afrontamiento adecuadas para superar los retos estresantes, y aún más, las variaciones en las características de la personalidad modulan tanto las evaluaciones como las respuestas. El modelo asume que la desadaptación no es el resultado directo del estrés, sino la interacción entre el ambiente y las vulnerabilidades y recursos disponibles de cada persona. Estas variables individuales determinan el estilo de afrontamiento de la persona, que es el modo habitual en el que responde el estrés. Se considera que el afrontamiento es un modelo y un proceso consciente y orientado a un objetivo, mientras que se entiende que los estilos de afrontamiento que surgieron de la tradición psicoanalítica son fundamentalmente inconscientes. Por lo tanto, ni la elección que se acaba tomando, ni la secuencia de los procesos de afrontamiento están determinadas únicamente por la evaluación de la situación, si podemos cambiarla o controlarla, sino también por los recursos que la persona cree tener, como salud, rasgos de personalidad, creencias acerca del control personal, habilidades, apoyo social, recursos materiales, y por los límites personales y ambientales que pueden inferir con los esfuerzos de afrontamiento que pueden exigir el uso de estrategias alternativas. Regulación intrapersonal de la emoción. Las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción definidas por Lazarus y Folkman incluyen las estrategias de regulación definidas por Gross, cuyo modelo de regulación intrapersonal de la emoción ha ejercido una gran influencia sobre la investigación clínica. Asume que las emociones pueden regularse en distintas fases de la generación personal. 1. En la selección de la situación, 2. En las modificaciones de la situación, 3. En el despliegue de la atención, 4. En la modificación de la evaluación cognitiva y 5. Modulación de las respuestas. Las estrategias de regulación emocional pueden diferenciarse en dos categorías amplias: estrategias centradas en la respuesta y estrategias centradas en los antecedentes, en función de sobre qué momento del proceso que suscita la emoción se intervenga. Las estrategias de regulación emocional centradas en los antecedentes ocurren antes de la respuesta emocional se haya activado completamente. Incluyen tácticas como la modificación de la situación, el despliegue de la atención y la reestructuración cognitiva de la situación. La represión es una estrategia de regulación emocional centrada en la respuesta que implica intentos de alterar la expresión o la experiencia emocional después de que se hayan iniciado las tendencias de respuesta. El término estrategia centrada en los antecedentes puede resultar engañoso porque sugiere que la persona usa estrategia antes de que la emoción aparezca. Sería más adecuado decir que algunas estrategias se utilizan en una fase temprana para reducir la intensidad o modificar la cualidad de una emoción en lugar de impedir la experiencia de la misma. En experimentos típicos para estudiar las estrategias de regulación intrapersonal de la emoción, se pide a participantes sanos que miren imágenes que difieren en salencia emocional. Algunas de esas imágenes, por ejemplo una mano humana amputada, pueden suscitar reacciones negativas intensas como asco. Las variables dependientes suelen incluir malestar subjetivo y medidas psicofisiológicas de respuestas antes, durante y después de haber visto las imágenes. Cuando usan este paradigma, Gross y otros suelen observar que dar instrucciones diferentes sobre qué hacer cuando se vean las imágenes puede ejercer un impacto significativo sobre esas respuestas subjetivas y psicofisiológicas del sujeto. En concreto, y al contrario de lo que sucede con la represión, la reevaluación suele provocar resultados deseables. Así, los participantes se informaron de menos malestar y activación cuando se les pidió que reevaluaran las imágenes de un modo que les afectara menos. Por el contrario, cuando se les pidió que reprimieran las emociones mientras miraban imágenes emocionales, por ejemplo, comportándose de tal modo que nadie pudiera saber cómo se sentían por dentro, los participantes experimentaron un mayor malestar subjetivo y activación psicofisiológica en comparación con las personas que no intentaron reprimir sus emociones. La represión y la reevaluación son dos estrategias de regulación más estudiadas. Gross ubica estas estrategias en distintos puntos de su modelo de procesamiento emocional. Una vez seleccionada una situación, puede adaptarse para modificar su impacto emocional, modificación de la situación. Algunas situaciones no son fáciles de cambiar, mientras que otras ofrecen cierto margen de maniobra. Además, las situaciones difieren en el nivel de complejidad y algunas son sencillas y se caracterizan por un único aspecto,
mientras que otras son más complejas y cuentan con varios aspectos. En una fase posterior puede usarse el despliegue de la atención para orientar la atención. Durante la fase de evaluación cognitiva, la persona selecciona los posibles significados de una situación. Dependiendo de la selección, aparecen tendencias de respuesta emocional asociadas a reacciones conductuales, experienciales y fisiológicas. Finalmente, durante la fase de modulación de la respuesta, la persona puede influir sobre las tendencias de respuesta ya activadas. Hasta la fecha, los resultados de las investigaciones empíricas han coincidido en sugerir que las estrategias centradas en antecedentes son relativamente efectivas a la hora de regular la emoción a corto plazo, mientras que las estrategias centradas en la respuesta tienden a ser contraproducentes. Efectos de la regulación intrapersonal de la emoción desregulada. Más recientemente, varios autores han explorado la función de la regulación y la desregulación intrapersonal de la emoción en los trastornos emocionales y sobre todo en los trastornos de ansiedad. Esta literatura sugiere que las personas que presentan desregulación emocional son más susceptibles de desarrollar trastornos emocionales, como depresión, o son más vulnerables a experimentar malestar emocional a mayor duración y severidad que las personas que no presentan estas desregulaciones. Por ejemplo, se ha demostrado que las personas con ansiedad y trastorno del estado del ánimo suelen juzgar su afecto negativo en respuesta a una película perturbadora como menos aceptable y tienden a reprimir sus emociones en mayor medida que las personas no ansiosas. Además, cuando se les indican que repriman sus emociones, las personas con un diagnóstico clínico de ansiedad o de depresión informan de mayor activación autónoma que las personas a las que se le piden que acepten sus emociones en respuesta a una película perturbadora durante la fase de recuperación. Se le pidió a los pacientes que se limitaran a permanecer sentados después de la película. Esta conclusión sugiere que reprimir material emocional hace que el contenido resulte más intrusivo y persistente que aceptar la información. Se ha considerado y se han contrastado efectos similares en personas a las que se le pidió que llevaran a cabo una tarea de estrés social. En un estudio se asignó aleatoriamente a los participantes a reevaluar, reprimir o aceptar la ansiedad anticipatoria antes de improvisar un discurso. Las instrucciones de reprimir la ansiedad se asociaron a un mayor aumento de la activación fisiológica en comparación con los de la instrucción de reevaluar o de aceptar. Además, el grupo de represión informó de más ansiedad subjetiva que el grupo de la reevaluación. Sin embargo, no hubo diferencias en las respuestas de ansiedad subjetiva entre los grupos de aceptación y de represión. Estas conclusiones sugieren que tanto reevaluar como aceptar la ansiedad resulta más eficaz a la hora de moderar la activación psicológica que reprimirla, pero que reevaluarla es más eficaz a la hora de moderar la sensación subjetiva de ansiedad que los intentos de reprimirla o de aceptarla. Este estudio demostró que la reevaluación cognitiva de la respuesta emocional a un discurso improvisado modera la ansiedad más eficazmente que los intentos de aceptar o de reprimir esa respuesta. La paradoja de la represión. Los estudios han demostrado los efectos paradójicos de la represión a la hora de regular el dolor, el anhelo de consumir sustancias o alcohol, la ira, la ansiedad y la vergüenza en participantes no clínicos, y también en poblaciones con trastornos de ansiedad y el estado del ánimo. También se ha visto que la instrucción de reprimir la respuesta emocional suscitada por imágenes atenúa la magnitud del reflejo de parpadeo por sobresalto, una respuesta fisiológica asociada al miedo, en comparación con la instrucción de reevaluarlas o de aceptarlas. La evidencia que asocia la supresión de la emoción a un aumento del afecto negativo y de la activación fisiológica puede ubicarse en el contexto más amplio de la literatura sobre la supresión de otros estados. Por ejemplo, pensamientos o miedo. Werner, Scheiner, Carter y White demostraron que el intento de reprimir los pensamientos acerca de un oso aumentaba paradójicamente la frecuencia de dichos pensamientos durante un periodo de post-supresión en el que los participantes tenían libertad de pensar en cualquier cosa. La investigación posterior ha establecido relaciones entre el efecto rebote como fenómeno de laboratorio y los trastornos clínicos. Por ejemplo, la represión del pensamiento se asocia a un incremento de la respuesta galvánica de la piel a pensamientos emocionales, lo que sugiere que eleva la activación simpática. La evidencia también ha demostrado la ineficacia de los intentos de reprimir el dolor.
El incremento aparentemente paradójico de la activación cuando se intenta reprimir una emoción es congruente con estudios que demuestran los efectos paradójicos de intentar reprimir pensamientos o imágenes. En otras palabras, cuanto más intentemos que algo no nos moleste, más nos molestará. Este fenómeno se observa en prácticamente cualquier estímulo, ya sean imágenes, pensamientos, cosas en nuestro entorno, como un grifo que gotea o el tic-tac de un reloj, o incluso, como venimos hablando, de las emociones. La autoobservación y el control necesarios para reprimir el estímulo producen el efecto paradójico de hacer que el estímulo se vuelva intrusivo y por lo tanto desagradable. Además, la naturaleza intrusiva del estímulo reprimido tiende a perdurar y continúa en el periodo post-represión. Cuando los sujetos vuelven a tener libertad para pensar en lo que quieran, los intentos de reprimir el dolor tampoco son eficaces. ¿Cómo lo vemos en la práctica esto de la paradoja de la represión? Bueno, reprimir pensamientos, emociones y conductas, como venimos diciendo, provoca el efecto paradójico de que, sea lo que sea que se esté reprimiendo, se vuelve intrusivo y adquiere una valencia negativa. Ya por sí mismo el acto de reprimir exige estar muy pendiente, lo cual obliga a la persona a atender precisamente a eso que está intentando evitar. Esto lo podemos ver con el test del oso polar. La persona recibe las instrucciones siguientes. 1. Cerrá los ojos e imagina un oso polar. Imagínatelo con gran claridad. 2. Durante un minuto, pensá en cualquier cosa menos en ese oso polar. 3. Si el oso polar aparece sin querer, levantá el dedo de la mano para llevar la cuenta de cuántas veces has pensado en el oso. Empezá ahora. Los osos polares carecen de un significado específico y es posible que incluso se asocien a emociones positivas. Si el pensamiento o imagen hubiera tenido significado personal o una valencia negativa, la represión del pensamiento hubiera sido aún más complicada y hubiera evocado emociones negativas. Por ejemplo, el pensamiento intrusivo de matar a su bebé recién nacido perturbaría mucho a una madre que quiere a su hijo, en parte porque la imagen en sí resulta perturbadora y en parte porque quizás le preocuparía que el pensamiento quisiera decir que es mala persona o que está loca. Por lo tanto, los intentos de reprimir pensamientos o emociones hacen que esos pensamientos o emociones se vuelvan más intrusivos y perturbadores. Por eso, cuanto más intentamos no reír, más nos cuesta contener la risa. Debido a ese efecto paradójico, la represión suele ser una estrategia de regulación emocional desadaptativa. Hablando de adaptación, hablemos ahora de la adaptabilidad de las estrategias de la regulación emocional. Las estrategias de represión suelen ser, como dije recién, desadaptativas, mientras que la revaluación suelen ser más adaptativas, tal como vamos a explicar más adelante. Sin embargo, ninguna estrategia concreta es siempre adaptativa o desadaptativa. De hecho, una estrategia sea o no adaptativa depende de múltiples factores, tales como las demandas de esa situación, la consecución de los objetivos y el grado hasta que se aplica esa estrategia. Aunque la tendencia a reprimir el afecto suele citarse como ejemplo de estrategia desadaptativa, podemos pensar en muchas ocasiones en las estrategias de represión son adaptativas, sino esenciales a la hora de ajustarse a las demandas de la situación. ¿Cómo podemos verlo? Por ejemplo, es muy adaptativo reprimir la ira en algunas situaciones interpersonales o reprimir el impulso de estallar en carcajadas durante un funeral de un familiar o de un amigo. Al mismo tiempo, las estrategias de represión pueden ser desadaptativas y conducen a efectos inesperados y contraproducentes. Una muestra sería que los intentos de reprimir el afecto aumentan la activación fisiológica. En cambio, adoptar una actitud de aceptación hacia las emociones que surgen sin intentar cambiarlas ni evitarlas se ha asociado a una mayor persistencia en situaciones complicadas y una reducción de ese malestar subjetivo. La aceptabilidad y la tolerancia ante experiencias emocionales concretas podrían explicar el uso persistente de estrategias de regulación emocional inefectivas. Cuando se empieza a experimentar una emoción, algunas personas responden evaluándola como intolerable y en consecuencia activan conductas de evitación y ocultación u otras intervenciones contraproducentes centradas en la respuesta. Algunos tratamientos desarrollados recientemente para los trastornos emocionales emplean técnicas dirigidas específicamente a estos juicios negativos acerca de las emociones y a las estrategias desadaptativas de control emocional. También se emplean estrategias de atención plena
con el mismo objetivo. Profundicemos en el procesamiento emocional. Los teóricos que estudiaron la función que desempeñan las emociones en la psicoterapia adoptaron un modelo del procesamiento de la información que sugiere las siguientes etapas terapéuticas. Primero, aceptar el afecto. Segundo, crear un significado. Tercero, asumir responsabilidad. Cuarto, suscitar el efecto. Y quinto, modificar ese efecto. Foa y Cossack también adoptaron una perspectiva de procesamiento emocional en relación con las emociones. Su modelo terapéutico asume que la información emocional se almacena en forma de red en la memoria. En el caso del miedo, la terapia de la exposición permite integrar información nueva que resulta incompatible con la información existente acerca del recuerdo que provoca el miedo. Por ejemplo, si una niña tiene miedo a los perros porque cree que todos los perros son agresivos, integrará información nueva e incompatible si interactúa con un perro amistoso, lo que modificará la red de miedo existente e incorporará una sensación de seguridad. O sea, interactuar con perros es seguro. Lo mismo sucede con otras formas de problemas relacionados con la ansiedad, como las conductas de miedo y de evitación de víctimas traumatizadas. Este modelo asume que el aprendizaje de seguridad es el resultado de la activación de una red de miedo combinada con la integración sólida de información incompatible, que está más relacionado con la seguridad. Una estrategia relativamente sencilla para facilitar el procesamiento emocional, o sea, trabajar el recuerdo y las experiencias emocionales, es la revelación escrita, estructurada, también conocida como la escritura expresiva. Los experimentos que analizan los beneficios de la escritura expresiva suelen asignar aleatoriamente a los participantes la condición experimental, escritura expresiva, a una situación de control de escritura. Se pide a los participantes del grupo experimental que escriban acerca de experiencias emocionales perturbadoras durante 15 o 20 minutos diarios y durante 3 o 4 días consecutivos, mientras que a los participantes del grupo control se les pide que escriban acerca de temas superficiales como la gestión del tiempo. Varios estudios han concluido que la escritura expresiva puede afectar positivamente a la salud física y mental. Por ejemplo, mujeres con trastorno por estrés postraumático informaron de menos síntomas depresivos después de 4 semanas de escritura expresiva en comparación con el grupo control. Como la escritura expresiva incluye instrucciones como déjese ir y expone a las personas a sus propias emociones cuando exploran pensamientos y sentimientos más profundos acerca de acontecimientos perturbadores, es posible que la escritura expresiva contrarreste los procesos cognitivos desadaptativos como la rumiación y la cavilación, al tiempo que expone a la persona a emociones que antes intentaban evitar. Escribir acerca de las propias emociones es una manera efectiva de facilitar el procesamiento emocional. El acto de escribir y de pensar acerca de un acontecimiento emocional permite que nos distanciemos un poco del origen de malestar y podemos así adoptar una postura más objetiva en relación con la situación o el acontecimiento. Regulación interpersonal de la emoción. El modelo procesual de la regulación intrapersonal de la emoción de Gloss ha sido muy influyente y ha estimulado muchas investigaciones, pero no carece de puntos débiles. En primer lugar, se trata de un modelo muy mecánico, unidimensional y unidireccional. Aunque las formulaciones más recientes del modelo tienen en cuenta el feedback positivo y las relaciones recursivas, el modelo básico identifica una relación sencilla de entrada y salida de los desencadenantes y las respuestas, como el modelo de la caja negra de Skinner, a pesar de su énfasis en los factores cognitivos. Los factores situacionales como el contexto o las expectativas no tienen cabida en este modelo. Además, el modelo procesual, que propone un modelo lento y de fases sucesivas que exige tiempo y deliberación, no puede explicar algunas, sino la mayoría, de las experiencias emocionales como las respuestas rápidas de miedo o de agresividad. Por ejemplo, cuesta explicar una reacción inmediata de miedo o de sobresalto a partir del modelo procesual de fases sucesivas de Gloss. Por último, y lo más importante, el modelo no tiene en cuenta los procesos interpersonales de regulación emocional. La regulación emocional se inicia en las primeras relaciones de apego. La expresión emocional del bebé se convierte en un modo principal de comunicar sus necesidades a sus figuras de apego. Se ha propuesto
que lo que empieza con la regulación de necesidades fisiológicas básicas mediante la expresión emocional se transforma gradualmente en regulación emocional. La investigación sobre el apego ha demostrado que los niños utilizan la base segura como un medio para regular sus emociones cuando exploran el mundo. Cuando aprenden, hay un lugar seguro al que regresar. Cuando se encuentran mal, los niños aprenden a confiar en que el mundo que les rodea es seguro. Este aumento de confianza se asocia, por lo tanto, a una reducción de la ansiedad, lo que permite a los niños alejarse de la base segura durante los periodos de tiempo más prolongados que si no tienen una base segura. La regulación emocional se convierte en un aspecto fundamental de la socialización humana entre los 3 y los 6 años de edad, cuando evoluciona la regulación emocional. Es el momento en el que el niño aprende a responder a partir de los estados internos de los demás, en lugar de base a las conductas manifiestas, y también el momento en el que aprende a relacionar su yo presente con el pasado y el futuro. Este proceso de aprendizaje depende en gran medida de la información del entorno, que el niño recibe en forma de reacciones verbales y no verbales del cuidador en respuesta a sus emociones y el modo en que sus padres expresan y hablan de las emociones. Se desarrolla en el contexto de la interacción madre, padre, hijo, con influencias internas y externas que actúan sobre ambos a lo largo del tiempo. A medida que la función ejecutiva se va desarrollando, la regulación emocional pasa a ser más intencional y deliberada. Por lo tanto, el desarrollo de la regulación emocional está íntimamente relacionado con las experiencias de los padres y con la familia y desde el principio del desarrollo, y esas influencias empiezan a incluir con el tiempo la influencia de los iguales. El desarrollo de los sistemas afectivo y cognitivo subyacen a la regulación emocional y prosigue hasta la adolescencia. Por ejemplo, la relación entre emoción y la depresión adolescente está mediada por las respuestas del apoyo que los padres den ante la emoción. La investigación ha relacionado el modelado de los padres en el procesamiento de su propia regulación emocional, además de sus respuestas ante emociones de los niños, con el desarrollo tanto de la ansiedad como de la depresión. Las relaciones de apego adulto son un reflejo del vínculo de bebé y su cuidador, quizás por las posibles ventajas evolutivas del apego enviadas. Por lo tanto, los adultos tienden a experimentar afecto negativo cuando se sienten aislados socialmente, mientras que los vínculos sociales y la afiliación social se asocian al afecto positivo. Esta breve presentación de la literatura sobre el desarrollo apunta con claridad a la importancia de las relaciones sociales para la regulación emocional. De hecho, la regulación emocional aparece en un contexto social e integra estándares y normas sociales. Durante todo su desarrollo, la persona aprende estrategias para regularse a sí misma y a sus emociones. Las estrategias de regulación inadecuada pueden producir estrés emocional. Además, se ha demostrado que el apoyo social es un predictor general importante de la salud psicológica. El apoyo social hace referencia a los recursos psicológicos y materiales que la persona necesita para reforzar su capacidad para afrontar el estrés. La soledad y el aislamiento percibidos, una expresión extrema de bajo apoyo social, es un predictor potente de salud emocional y sobre todo de la depresión. Por el contrario, el apoyo social es una protección importante ante el estrés psicológico y contribuye a la fortaleza emocional frente a las adversidades. La naturaleza del apoyo social puede ser instrumental, objetos materiales, informativa, orientación para facilitar el afrontamiento y la resolución de problemas, y emocional, la empatía. El apoyo social percibido parece ser más importante para la salud emocional que el recibido, actuado, por ejemplo en el caso de la depresión. Sin embargo, aún no entendemos del todo el mecanismo por el que el apoyo social afecta al bienestar emocional. Se ha propuesto que la regulación interpersonal de la emoción podría funcionar como un mecanismo proximal mediante que el apoyo social afecta al bienestar emocional. Hace poco se ha propuesto una estructura de regulación interpersonal de la emoción, que distingue entre estrategias de regulación interpersonal intrínsecas y extrínsecas y dependientes de la respuesta e independientes de la respuesta. La regulación interpersonal intrínseca alude al proceso por el que la persona regula sus emociones pidiendo ayuda a otros. Por el contrario, la regulación interpersonal extrínseca ocurre cuando una persona regula las emociones de otra. Estos procesos pueden ser dependientes o independientes de la respuesta. Son dependientes si dependen de una respuesta concreta por parte de un tercero y son independientes si no necesitan que otro responda de una manera concreta o si
no puede hacerlo. En el caso de la regulación emocional interpersonal intrínseca, la persona quiere regular su propia emoción con la ayuda de otro. Un ejemplo de ello podría ser Kathleen, una mujer con trastorno de pánico y agorafobia que tiene miedo de ir sola a los centros comerciales. Sin embargo, puede hacerlo si la acompaña a su marido o una amiga médico, la doctora Smith. Al pedir a su marido o a la doctora Smith que la acompañe al centro comercial, Kathleen puede regular, o sea, reducir su ansiedad. Los factores interpersonales que regulan la ansiedad de Kathleen son ligeramente distintos si lo acompaña su marido que si lo acompaña la doctora Smith. Los motivos de Kathleen para solicitar la compañía de su marido o de la doctora Smith son ligeramente distintos. El mero hecho de sentir la presencia afectuosa de su marido hace que Kathleen se relaje, a pesar de que él no podría responder de manera adecuada si ella tuviese una emergencia médica. ¿Me apoyarás? Por su parte, el marido puede ofrecerle a acompañar a Kathleen por el mismo motivo: siente mi amor. El primer motivo es un ejemplo de regulación emocional interpersonal intrínseca e independiente de la respuesta, mientras que el segundo es un ejemplo de regulación emocional interpersonal extrínseca dependiente de la respuesta. A diferencia del marido, la amiga de Kathleen, la doctora Smith, tiene formación médica y podría intervenir con eficacia si Kathleen sufriera una emergencia médica, lo que es un ejemplo de regulación emocional dependiente de la respuesta. En función de si la regulación está motivada por la propia Kathleen, me salvarás, o por la doctora Smith, haré que te encuentres mejor, podemos distinguir de nuevo esta regulación emocional, intrínseca o extrínseca y dependiente de la respuesta. Estos procesos ortogonales dan lugar a una matriz 2x2, procesos extrínsecos e intrínsecos que son dependientes o independientes de la respuesta. Al igual que las estrategias intrapersonales de regulación de la emoción pueden resultar adaptativas o desadaptativas, las estrategias interpersonales también pueden ser adaptativas si protegen del estrés emocional o desadaptativas si contribuyen a perpetuar el problema. La presencia de una persona de seguridad es un ejemplo de estrategia desadaptativa de regulación emocional. La persona de seguridad proporciona a Kathleen sensación de seguridad, lo que reduce el nivel de miedo que suele estar asociado a entrar en el centro comercial y por lo tanto actúa como estrategia de regulación emocional. Clínicamente se entiende que es una estrategia desadaptativa porque la presencia de la persona de seguridad contribuye a mantener el miedo irracional de Kathleen a entrar solo al centro comercial. El uso frecuente o habitual de estrategias interpersonales de regulación emocional puede reducir la sensación de control del paciente sobre su propia experiencia emocional. Por lo tanto, la regulación emocional interpersonal puede ser desadaptativa si el paciente acaba dependiendo de personas o grupos concretos para poder regular ese afecto. Ampliar la regulación emocional para que incluya los procesos interpersonales ofrece una interesante perspectiva transdiagnóstica de los trastornos emocionales. Además, tiene en cuenta el contexto más amplio, social, de la conducta y de la experiencia emocional de la persona. A pesar de estas ventajas, el modelo de regulación interpersonal de la emoción tiene varios puntos flacos. En primer lugar, aún no disponemos de instrumentos que permitan medir las estrategias interpersonales de regulación emocional. Por lo tanto, la evidencia empírica directa del impacto de dichas estrategias sobre el malestar emocional es relativamente débil. Cualquier instrumento de evaluación deberá tener en cuenta la influencia del contexto cultural, porque las estrategias interpersonales de regulación emocional están directamente relacionadas con los estándares y las expectativas sociales. Finalmente, desconocemos cómo interactúan las estrategias inter e intrapersonales de regulación emocional y aún no se estudió la importancia relativa de estos grupos de estrategias combinados. La regulación interpersonal de la emoción en los trastornos de ansiedad. Cuando las personas han forjado relaciones íntimas, es muy probable que la regulación emocional no se limite a estrategias intrapersonales, sino que también incluya interpersonales. En el caso de personas con trastornos crónicos, es probable que estas estrategias sean desadaptativas y contribuyan al mantenimiento de los trastornos. Es el caso de los trastornos de ansiedad. Las conductas de evitación constituyen uno de los principales factores de mantenimiento. La presencia de personas de seguridad es un ejemplo de estrategia de evitación. Si la enmarcamos en el modelo interpersonal de la regulación emocional, las personas de seguridad contribuyen al mantenimiento del trastorno de ansiedad porque se convierten en estrategias de regulación emocional interpersonal intrínsecas y tanto dependientes como independientes de la respuesta desadaptativa. Tanto se ocurre de forma deliberada como si no, la persona de seguridad reduce el malestar del paciente dándole sensación de seguridad. A través de la exposición repetida y prolongada a la amenaza en ausencia de señales de seguridad,
las personas de seguridad, y de conductas de evitación, la persona es capaz de reevaluar el peligro percibido y así modificar la expectativa de daño y aprehensión ansiosa. La probabilidad de que estos cambios ocurran es mayor si le dan señales internas de miedo y otros contextos significativos. Y si el resultado de la situación temida es inesperadamente positivo, porque obliga a la persona a reevaluar la amenaza real de la situación. El proceso de aprendizaje de extinción se entiende si se plantea como un aprendizaje nuevo, o sea, la adquisición de sensación de seguridad en una situación social, que como la debilitación de una asociación de miedo aprendida con anterioridad. El modelo interpersonal de regulación emocional ofrece una estructura teórica desde que entender el contexto interpersonal y social que contribuye al mantenimiento de la ansiedad. Educar a la pareja del paciente acerca de su papel en este proceso puede reforzar la eficacia de los procedimientos de exposición. Ahora vamos a ver una conversación de Calden, esta paciente con trastorno de pánico y agorafobia, Mike, su marido, y el terapeuta. Así que ahora entrevista. Terapeuta: me alegro de conocerte, Mike. Calden me ha hablado muy bien de ti. Mike: yo también, me alegro. Terapeuta: ¿te ha explicado Calden por qué pensé que necesitábamos hacer una sesión conjunta? Mike: sí, me explicó que quería hablar conmigo sobre cómo puedo ayudarla con el pánico. Terapeuta: exacto. Como ya sabes, Calden se ha esforzado mucho entre sesión y sesión con exposiciones a algunas de las cosas que le dan miedo y todo has estado ayudando bastante. Mike: sí, claro. Una vez incluso tomamos la ruta más larga para venir aquí, cruzamos 2 veces el puente Sagin. Terapeuta: fantástico. ¿Cómo fue Calden? Calden: pues creo que fue bastante bien, aunque igualmente estaba muy nerviosa, pero pude hacerlo. Me alegro de que Mike me haya estado sentado junto a mí. Terapeuta: ¿crees que hubieras podido hacerlo de no haber estado Mike en el coche? Calden: no estoy segura, quizás sí. La verdad es que me ayuda mucho que esté Mike ahí. Terapeuta: y es fantástico que te sientas tan cómodo como estás con él. Es obvio que se apoyan mucho y eso es muy especial. Se ve que se quieren. La presencia de Mike te facilita las exposiciones. Ya lo vimos en varios de los ejercicios que has hecho durante las semanas anteriores. ¿Se te ocurre algún motivo por el que esto podría ser un problema? Calden: ¿un problema que Mike me ayude tanto, querés decir? Terapeuta: no, no creo que haya ningún problema con que Mike te ayude en general. En realidad es maravilloso. Lo que quiero decir es que si crees que podría ser un problema que Mike esté contigo durante las exposiciones. ¿Qué diferencia hay entre enfrentarte a las exposiciones solas o en compañía con Mike? ¿Qué te resulta más difícil? Calden: obviamente cuando no lo tengo que hacer sola. Terapeuta: ¿por qué? Calden: porque Mike me hace sentir mejor. Terapeuta: Mike, ¿tú qué piensas? Mike: que haría lo que fuera por acabar con esto. Terapeuta: muy bien, y ese es precisamente el motivo por el que te he pedido que vinieras hoy. El pánico es una experiencia terrible. Debilita a la persona y entiendo perfectamente que quieras acompañar a Calden a sus exposiciones. Igual que entiendo perfectamente que Calden quiera que estés ahí. A corto plazo tiene sentido, porque hace que las exposiciones sean más soportables. Sin embargo, crea un gran problema a largo plazo. Tu presencia facilita las exposiciones de Calden, porque te has convertido en lo que llamamos una persona de seguridad. Aunque suena muy bien, en realidad es un problema grave. Contar con una persona de seguridad durante una exposición es una forma de evitación. No se evita la situación en sí misma, pero sí se evita afrontar la ansiedad a solas, y la persona seguirá teniendo miedo a la situación hasta que pueda enfrentarse a su miedo sin ninguna estrategia de evitación. Calden: ¿por qué no le explicas a Mike cómo la evitación mantiene la ansiedad? Me gusta que Mike se convierta en mi coterapeuta y me ayuda ahora en las exposiciones entre sesión y sesión, y creo que deberíamos ponerle al día de lo que hemos estado hablando. Cierro entrevista. Regulación de la emoción en los trastornos del estado del ánimo. Aunque existe una literatura relativamente amplia acerca de la relación entre la depresión y la interacción de pareja, las conclusiones a veces son ambiguas y contradictorias. El malestar en la relación de pareja y la depresión están estrechamente asociados e interrelacionados. La mayoría de los estudios en esta área analizan la comunicación desde un paradigma de conflicto o de resolución de problemas. Estos estudios sugieren que la comunicación de la pareja en una relación es uno de los en que uno de los miembros está deprimido se caracteriza por una mayor frecuencia de comunicación negativa y una menor frecuencia de comunicación positiva. Por lo tanto, la mayoría de los estudios de intervención han intentado mejorar las pautas de comunicación estando y usando principios conductuales. Sin embargo, los resultados de dichos estudios fueron decepcionantes.
Cuando se adopta la perspectiva de la regulación interpersonal de la emoción, aparecen distintos objetivos de intervención. Por ejemplo, se ha visto que las esposas que presentaban síntomas depresivos valoraban menos positivamente las conductas de ayuda de sus maridos. Del mismo modo, la comunicación desadaptativa no se asociaba siempre a la depresión, sino que dependía del estado emocional de la esposa. Las esposas se comunicaban más negativamente con los maridos durante una tarea de resolución de problemas cuando referían síntomas depresivos y se les inducía un estado de ánimo depresivo. En otras palabras, el estado emocional de la esposa moderaba la relación entre el conflicto marital y la depresión. Por lo tanto, es muy poco probable que la formación en comunicación tenga éxito a no ser que se aborde también la relación funcional entre la conducta de la pareja y las emociones. O sea, preguntarnos cómo contribuye el cónyuge a las estrategias desadaptativas de la regulación emocional. Por ejemplo, el marido podría emplear la regulación emocional extrínseca hacia la esposa para gestionar su propia frustración con el trabajo. El marido de Calden podría reforzar la dependencia de ella para compensar su propia inseguridad y miedo de que pueda abandonarlo si se vuelve más independiente. Proporcionar formación sobre comunicación y resolución de problemas sin tener en cuenta estos procesos de regulación interpersonal de la emoción podría incluso acentuar el problema actual del paciente. El caso de Calden ilustra estos procesos y mecanismos de regulación tanto interpersonal e intrapersonal de la emoción. Bueno, para terminar este episodio vamos a hacer una síntesis de algunos aspectos que hablamos que tienen cierta relevancia. Primero, la regulación emocional consiste en mantener, reforzar e inhibir las emociones. Mediante la regulación emocional podemos influir sobre la valencia, la intensidad y las características temporales de una emoción. Las emociones no se modifican únicamente mediante estrategias de autorregulación, sino que también pueden ser reguladas por otros. La regulación emocional tiene una función, es decir, las emociones se regulan por un motivo y están orientadas a un objetivo. Las estrategias de regulación emocional pueden diferenciarse en dos grandes categorías: estrategias centradas en la respuesta y estrategias centradas en los antecedentes. Las estrategias de regulación emocional centradas en los antecedentes ocurren antes de que la respuesta emocional se haya activado plenamente e incluyen la modificación de la situación, el despliegue de la atención y la reestructuración cognitiva de una situación. Por el contrario, las estrategias de regulación emocional centradas en la respuesta intentan alterar la exposición o la experiencia de las motivaciones una vez que se ha iniciado y ya incluye estrategias como la represión y otras estrategias de evitación. Las estrategias de regulación emocional no son ni buenas ni malas por sí mismas. Su efectividad depende de lo adaptativa que resulte la estrategia de regulación emocional ante la demanda situacional concreta y el objetivo que desee conseguir. La regulación emocional incluye procesos intrapersonales e interpersonales. Los procesos interpersonales pueden provocar un equilibrio desadaptativo y perpetuar el trastorno emocional.